Siempre listos por Greg Bahnsen. Sección 5, segunda parte. (29) La apologética en la práctica. Es hora de proporcionar una ilustración concreta o una aplicación práctica de los principios y herramientas para defender la fe cristiana que se han discutido en nuestros estudios anteriores. Los manuales de formación en materia de lucha contra incendios no apagan los incendios, sino que lo hace la propia lucha contra los incendios. Y al fin y al cabo, no es la teoría de la apologética la que defiende la fe y detiene las bocas de los críticos. Solo la práctica de la apologética puede hacer eso. Revisión. Resumamos lo que se ha dicho hasta aquí sobre cómo abordar la tarea de la apologética. 1. Participar en la apologética es una necesidad moral para cada creyente. Debemos estar siempre listos para ofrecer una respuesta para la esperanza que hay dentro de nosotros. 1 Pedro 3:15. 2. Para evitar malentendidos. Observamos que la apologética no es pugnas, una cuestión de persuasión o basado en una autoridad final diferente a la teología. 3. Para el cristiano, la razón debe ser usada como una herramienta, no como la máxima autoridad en nuestro pensamiento. 4. Nuestra afirmación ante el mundo es que los creyentes conocen que la Biblia es verdadera. Tenemos una justificación adecuada para creer en sus afirmaciones. 5. El conflicto entre creyentes y no creyentes es, en últimas instancias, sobre sus diferentes cosmovisiones, redes de presuposiciones en términos de las cuales se interpreta toda la experiencia y se guía el razonamiento. 6. En consecuencia, necesitamos argumentar desde la imposibilidad de lo contrario, mostrando que solo el cristianismo proporciona las condiciones previas de inteligibilidad para la experiencia y el razonamiento del hombre. Si el cristianismo no fuera verdadero, el incrédulo no podría probar o entender nada. 7. Los incrédulos se engañan a sí mismos. Conocen la verdad acerca de Dios, pero la reprimen, racionalizando la evidencia clara dentro de ellos y alrededor de ellos. 8. El verdadero acusado, intelectual y moralmente, es el incrédulo, no Dios. 9. Hay una gran variedad de diferentes tipos de ataques contra el cristianismo y no pueden ser tratados adecuadamente con defensas sobre las que descansan. A. El subjetivismo. B. El relativismo. O C. Eclecticismo. 10. Los apologistas deben usar la argumentación. La argumentación santificada no necesita ser contenciosa. Encontramos que la argumentación santificada con los no creyentes está justificada por el ejemplo bíblico. 11. Un argumento afirma la verdad de una proposición en base a otra. 12. La racionalidad en la argumentación es más amplia que el simple uso de las reglas de la deducción silogística. 13. Dios desea que dominemos las herramientas de la racionalidad en la defensa de la fe.
Es nuestra tarea refutar los desafíos de los no creyentes y ofrecer una crítica interna de la posición desde la cual surgen esos desafíos. 14. Los dos pecados intelectuales clave que son cometidos por las personas son A. La incoherencia y B. La arbitrariedad. 15. Al tratar con el incrédulo, el cristiano debe estar alerta para señalar del crítico lo siguiente. A. Conjeturas perjudiciales. B. Un sesgo filosófico no argumentado. C. Las presuposiciones que no se corresponden entre sí. Y D. Falacias lógicas y conducta que contradice sus creencias profesadas. Buscando pelea. Sería instructivo y útil para los lectores si pudiéramos adoptar el enfoque de la apologética que se ha avanzado anteriormente y ponerlo en práctica en un caso concreto. Necesitamos apagar un incendio, siguiendo las directrices de nuestro anterior manual de la lucha contra incendios. Una excelente oportunidad para practicar nuestra defensa de la fe cristiana es proporcionada por uno de los filósofos británicos más notables del siglo XX, Bertrand Russell. Russell nos ha ofrecido un claro y agudo ejemplo de un desafío intelectual a la veracidad de la fe cristiana al escribir un artículo que específicamente apuntaba a mostrar que el cristianismo no debe ser creído. El título de su famoso ensayo era ¿Por qué no soy cristiano? Bertrand Russell, 1872 a 1970, estudió matemáticas, filosofía en la Universidad de Cambridge y comenzó su carrera docente allí. Escribió obras respetables como filósofo sobre Leibniz, sobre la filosofía de las matemáticas y la teoría de conjuntos, sobre la metafísica de la mente y la materia, sobre problemas epistemológicos, e influyó en los desarrollos del siglo XX en la filosofía del lenguaje. También escribió extensamente en una vena más popular sobre literatura, educación y política. La polémica lo rodeaba. Fue despedido por Trinity College por actividades pacifistas en 1916. Fue encarcelado en 1961 en relación con una compañía de desarme nuclear. Sus puntos de vista sobre la moralidad sexual contribuyeron a la anulación de su nombramiento para enseñar en la City University de Nueva York en 1940. Sin embargo, Russell era muy respetado como erudito. En 1944 volvió a enseñar en Cambridge y en 1950 recibió el Premio Nobel de Literatura. A pesar de su talla como filósofo, no se puede decir que Russell estuviera seguro de sí mismo y fuera coherente en sus puntos de vista sobre la realidad o el conocimiento. En sus primeros años adoptó el idealismo hegeliano, enseñado por F. H. Bradley, influenciado por G. E. Moore. Cambió a una teoría platónica de las ideas, desafiado por Ludwig Wittgenstein, de que las matemáticas no son más que tautologías. Recurrió al atomismo metafísico y lingüístico. Adoptó el realismo extremo de Alexius Meinong, pero más tarde se volvió hacia el construccionismo lógico. Luego, siguiendo el ejemplo de William James, Russell abandonó el dualismo mente-materia por la teoría de monismo neutral. Finalmente, Russell propuso el materialismo con fervor, a pesar de que su insatisfacción con su anterior atomismo lógico lo dejó sin un análisis metafísico alternativo del objetivo de nuestras experiencias empíricas.
luchando con problemas filosóficos no muy diferentes a los que obstaculizaron a David Hume. Russell admitió en sus últimos años que la búsqueda de la certeza es un fracaso. En esta breve historia de la evolución filosófica de Russell es ensayada para que el lector pueda apreciar correctamente la fuerza y autoridad de la plataforma intelectual desde el cual Russell se atrevería a criticar la fe cristiana. La brillantez de Russell no está en duda. Era un hombre talentoso e inteligente, pero ¿para qué sirve? Al criticar a los cristianos por su visión de la realidad última, de cómo sabemos lo que sabemos y de cómo debemos vivir nuestras vidas, ¿tenía Russell una alternativa definible desde la cual lanzar sus ataques? No, en lo absoluto. No podía dar cuenta de la realidad y saber cuál, basándose en su propio razonamiento autónomo. Era convincente, razonable y seguro. No podía decir con certeza lo que era cierto sobre la realidad y el conocimiento, pero estaba firmemente convencido de que el cristianismo era falso. Russell estaba disparando un arma descargada. Russell no actuaba el hecho de que desdeñaba intelectual y personalmente la religión en general y el cristianismo en particular. En el prefacio de su libro, de sus ensayos críticos sobre el tema de la religión, escribió: «Estoy tan firmemente convencido de que las religiones hacen daño como de que son falsas». Y repetidamente acusa de una manera u otra de que un hombre libre que ejerce su capacidad de razonamiento no puede someterse al dogma religioso. Argumentó que la religión era un obstáculo para el avance de la civilización, que no puede curar nuestros problemas y que no sobrevivimos a la muerte. Se nos presenta una expresión desafiante del materialismo metafísico. Quizá el ensayo más notorio de Russell para una audiencia de lectura popular, en el artículo publicado por primera vez en 1903, titulado «La adoración de un hombre libre», concluyó allí: «Breve e impotente es la vida del hombre, sobre él y sobre toda su raza la lenta y segura perdición cae sin piedad y en tinieblas. Es ciega al bien y al mal, imprudente de la destrucción, la materia omnipotente avanza a su paso despiadado». Frente a este nihilismo y subjetivismo ético, Russell, sin embargo, llamó a los hombres a la revitalización del culto del hombre libre, para adorar el santuario que sus propias manos han construido, sin desanimarse por el imperio de la casualidad. Esperemos que la descarada contradicción en la filosofía de la vida de Russell ya sea evidente para el lector. Él afirma que nuestros ideales y valores no son objetivos, ni están respaldados por la naturaleza de la realidad, sino que son fugaces y están condenados a la destrucción. Por otro lado, muy al contrario, Russell nos anima a afirmar nuestros valores autónomos frente a un universo sin valor, para actuar como si realmente fueran algo que vale la pena, fueran nacionales y no simplemente el resultado del azar. Pero después de todo, ¿qué sentido podría esperar Russell de un valor inmaterial, un ideal, frente a una materia omnipotente que ciega a los valores? Russell solo logró dispararse a sí mismo en el pie. ¿Por qué Russell dijo que no podía ser cristiano? El ensayo «¿Por qué no soy cristiano?», es el texto de una conferencia de Russell que Russell dio a la Sociedad Secular Nacional en Londres el 6 de marzo de 1927. Es justo conocer cómo Russell comentó que las limitaciones del tiempo le impidieron entrar en gran detalle o decir todo lo que quisiera sobre los asuntos que plantea en la conferencia. Sin embargo, dice bastante con el fin de encontrar fallas.
En términos generales, Russell argumentó que no podía ser cristiano porque, uno, la Iglesia Católica Romana se equivoca al decir que la existencia de Dios puede ser probada por medio de la razón por sí sola. Segundo, serio defecto en el carácter y la enseñanza de Jesús muestra que él no era el mejor y más sabio de los hombres, sino moralmente inferior a Buda y Sócrates. 3. La gente acepta la religión por motivos emocionales, particularmente por el miedo, que no es digno de los seres humanos que se respetan a sí mismos. Y 4. La religión cristiana ha sido y sigue siendo el principal enemigo del progreso moral en el mundo. Tensiones internas. Lo que es sobresaliente de esta serie de quejas contra el cristianismo es la arbitrariedad e inconsistencia de Russell. La segunda razón ofrecida anteriormente presupone algún estándar absoluto de sabiduría moral por el cual alguien podría calificar a Jesús como inferior o superior a los demás. Asimismo, la tercera razón presupone un criterio fijo de lo que es y lo que no es, digno de los seres humanos que se respetan a sí mismos. Por otra parte, la queja expresa en la cuarta razón no tendría sentido a menos que fuera objetivamente erróneo ser enemigo del progreso moral. De hecho, la noción misma del progreso moral supone en sí misma un punto de referencia establecido para evaluar el progreso. Ahora bien, si Russell hubiera estado razonando y hablando en términos de la cosmovisión cristiana, su intento de evaluar la sabiduría moral, el valor humano y el progreso moral, así como juzgar adversamente la deficiencia en estos asuntos, sería comprensible y esperado. Los cristianos tienen una norma moral universal, objetiva y absoluta en las palabras reveladas de Dios. Pero obviamente Russell no quería hablar como si hubiera adoptado las premisas y perspectivas cristianas. ¿Sobre qué base entonces podría Russell emitir sus evaluaciones y juicios morales? ¿En términos de qué visión de la realidad, del conocimiento asumió que había algo así como un criterio objetivo de moralidad por el cual se podía ver lo que le faltaba a Cristo, a los cristianos y a la Iglesia? Russell fue vergonzosamente arbitrario en este sentido. Simplemente daba por sentado como un prejuicio filosófico no argumentado, que había una norma moral que aplicar y que podía presumir de ser el portavoz y juez que la aplica. Uno podría fácilmente encontrarse a Russell diciendo simplemente que había elegido arbitrariamente el estándar incorrecto de moralidad. Para ser justos, a los oponentes de Russell se les debe conceder la misma arbitrariedad en la elección de un estándar moral, y luego pueden elegir uno diferente del suyo. Y ahí va su argumento derribado. Al asumir la prerrogativa de emitir un juicio moral, Russell evidenció que sus propias presuposiciones no son compatibles entre sí. Al ofrecer un juicio de valor condenatorio contra el cristianismo, Russell se involucró en una conducta que contradecía sus creencias profesadas en otros ámbitos. En su conferencia, Russell afirmó que este era un mundo casual que no muestra evidencia de diseño y donde las leyes no son más que promedios estadísticos que describen lo que ha sucedido. Afirmó que el mundo físico puede haber existido siempre y que la vida humana y la inteligencia surgieron de la manera explicada por Darwin, selección natural evolutivo. Nuestros valores y esperanzas son lo que nuestra inteligencia puede creer. El hecho es que según las leyes ordinarias de la ciencia, hay que suponer que la vida humana en este planeta se extinguirá a su debido tiempo. Esto es simplemente decir que los valores humanos son subjetivos, fugaces y autocreados. En resumen,
son relativos. Sosteniendo este punto de visión de los valores morales, Russell era totalmente inconsistente al actuar como si pudiera asumir un tipo completamente diferente de visión de valores, declarando una evaluación moral absoluta de Cristo o de los cristianos. Un aspecto de la red de creencias de Russell hizo que otro aspecto de su conjunto de creencias fuera ininteligible. El mismo tipo de tensión interna dentro de la creencia de Russell es evidente anteriormente en lo que él tenía que decir sobre las leyes de ciencia. Por un lado, estas leyes no son más que descripciones de lo que ha ocurrido en el pasado, dice Russell. Por otro lado, Russell habló de las leyes de la ciencia como base para proyectar lo que sucederá en el futuro, es decir, la decadencia del sistema solar. Este tipo de danza dialéctica entre puntos de vista contradictorio de la ley científica, para hablar epistemológicamente, o entre el punto de vista contradictorio de la naturaleza del cosmos físico, para hablar metafísicamente, es característica del pensamiento incrédulo. Tal pensamiento no está en armonía consigo mismo y por lo tanto es irracional. La sola razón. En la primera razón dada por Russell para explicar por qué no era cristiano, aludió al dogma de la Iglesia Católica Romana de que la existencia de Dios puede ser probada por la sola razón, y luego recurre a algunos de los argumentos más populares que se presentan para la existencia de Dios, que están supuestamente basados en esta sola razón, y que fácilmente encuentran que son deficientes. No hace falta decir, por supuesto, que Russell pensó que estaba derrotando a estos argumentos de la sola razón por medio de su propia sola razón superior. Russell no estaba en desacuerdo con Roma en que el hombre puede probar cosas con su razón natural, aparte de la obra sobrenatural de la gracia. De hecho, al final de su conferencia invitó a sus oyentes a una visión intrépida y una inteligencia libre. Russell simplemente no estaba de acuerdo en que la sola razón lleva a uno a Dios. De diferentes maneras y con diferentes conclusiones, tanto la Iglesia romana como Russell animaron a los hombres a ejercer su capacidad de razonamiento de manera autónoma, independiente de los fundamentos y las limitaciones de la revelación divina. El apologista cristiano no debe dejar de exponer este compromiso a la sola razón, por el prejuicio filosófico no argumentado en que consiste. A lo largo de su conferencia, Russell simplemente da por sentado que la razón autónoma permite al hombre conocer las cosas. Habla libremente de su conocimiento de lo que realmente hace los átomos, de lo que la ciencia puede enseñarnos y de ciertas falacias muy concretas, cometidas en los argumentos cristianos, etc. Pero esto simplemente no es suficiente. Como filósofo, Russell aquí se aprovechó de la situación. Hipócritamente falló en ser tan autocrítico en su razonamiento como suplicó a otros que fuesen consigo mismo. El problema persiste en Russell. Simplemente no enfrentó es que, sobre la base del razonamiento autónomo, el hombre no puede dar una explicación adecuada y racional del conocimiento que obtenemos a través de la ciencia y la lógica. El procedimiento científico asume que el mundo natural opera de manera uniforme, en cuyo caso nuestro conocimiento observacional de casos pasados proporciona una base para predecir lo que sucederá en casos futuros. Sin embargo, la razón autónoma no tiene ninguna base para creer que el mundo natural opera de manera uniforme. El propio Russell, a veces, afirmó que este es un universo de azar. Nunca pudo reconciliar esta visión de la naturaleza siendo aleatoria con su visión de que la naturaleza es uniforme, para que la ciencia nos pueda enseñar.
Así es con el conocimiento y uso de las leyes de la lógica, en términos de lo cual Russell insistió definitivamente en que se eviten las falacias. Las leyes de la lógica no son objetivo físico en el mundo natural, no son observadas por los sentidos del hombre. Además, las leyes de la lógica son universales e invariables, o bien se reduce a preferencias relativistas de pensamiento. En lugar de requisitos prescriptivos, sin embargo, el razonamiento autónomo de Russell no podía explicar o justificar estas características de las leyes lógicas. La sola razón de un individuo está limitada en el alcance de su uso y experiencia, en cuyo caso no puede pronunciarse sobre lo que es universalmente cierto, descriptivamente. Por otro lado, la sola razón de un individuo no está en posición de dictar prescriptivamente leyes universales de pensamiento o de asegurarnos que estas estipulaciones para la mente de alguna manera resultarán aplicables al mundo del pensamiento o de la materia fuera de la mente del individuo. La cosmovisión de Russell, incluso aparte de sus tensiones internas, no podía proporcionar una base para la inteligibilidad de la ciencia o la lógica. Su sola razón no podía explicar el conocimiento que los hombres obtenían con facilidad en el universo de Dios, un universo controlado soberanamente para que sea uniforme, e interpretado a la luz de la mente revelada del Creador, para que haya leyes inmateriales del pensamiento que sean universales. Conjeturas prejudiciales y falacias lógicas. Debemos notar finalmente que el caso de Russell, en contra de ser cristiano, está sujeto a críticas por su confianza en conjeturas prejuiciosas y falacias lógicas. Siendo así, no se puede pensar que haya establecido sus conclusiones o que se les haya dado una buena razón para rechazar el cristianismo. Uno se queda asombrado, por ejemplo, de que el mismo Russell, que podría ridiculizar a los cristianos del pasado por su ignorancia y falta de erudición, pudiera salir y decir algo tan inculto e inexacto como esto. Históricamente es muy dudoso que Cristo haya existido alguna vez, y si lo hizo no sabemos nada de él. Aún olvidando las referencias seculares a Cristo en el mundo antiguo, el comentario de Russell simplemente ignora los documentos del Nuevo Testamento como testigo temprano y auténtico de la persona histórica de Jesús. Dadas las fechas relativamente tempranas de estos documentos y el número relativamente grande de ellos, si Russell dudaba de la existencia de Jesucristo, debió haber aplicado un conspicuo doble estándar en su razonamiento histórico, o haber sido un agnóstico acerca de prácticamente toda la historia antigua. De cualquier manera, se nos da una idea de la naturaleza prejuiciosa del pensamiento de Russell, cuando se trata de considerar la religión cristiana. Tal vez la falacia lógica más obvia, evidente en la conferencia de Russell, se manifiesta en la forma en que él cambia fácilmente de una evaluación de las creencias cristianas a una crítica de los creyentes cristianos. Y él debería haberlo sabido mejor. Al principio de su conferencia, Russell dijo: "No me refiero a una persona cristiana que trate de vivir decentemente y de acuerdo a sus luces. Creo que debe tener una cierta cantidad de creencias definidas antes de tener el derecho de llamarte cristiano". Es decir, el objetivo de la crítica de Russell debería ser por su propio testimonio, no el estilo de vida de los individuos, sino de las afirmaciones doctrinales que son esenciales para el cristianismo como un sistema de pensamiento. La apertura de su conferencia se centra en su insatisfacción con sus creencias, la existencia de Dios, la inmoralidad, Cristo como el mejor de los hombres. Sin embargo, hacia el final de su conferencia, la discusión de Russell gira en dirección de argumentar falazmente
en contra de los defectos personales de los cristianos, haciendo cumplir reglas estrechas contrarias a la felicidad humana, y la supuesta génesis psicológica de sus creencias, en la emoción y el miedo. Es decir, se permite la falacia de argumentar ad hominem. Incluso si lo que Russell tenía que decir en estos asuntos fuese justo y exacto, no lo es. El hecho es que Russell ha descendido al nivel de argumentar en contra de una afirmación de la verdad sobre la base de su antipatía y psicologización personal hacia aquellos que personalmente profesan esa afirmación. En otros contextos, el filósofo Russell habría sido el primero en criticar a un estudiante por hacer algo así. Es nada menos que una vergonzosa falacia lógica. Observe brevemente otros defectos en la línea de pensamiento de Russell. Aquí, presumía conocer la motivación de una persona para convertirse al cristianismo. Aunque la epistemología de Russell no le daba ninguna razón para pensar que podía discernir tales cosas, especialmente fácilmente y a distancia. Además, presumía conocer la motivación de toda una clase de personas, incluidas las que vivieron hace mucho tiempo, basándose en un muestreo muy pequeño de su propia experiencia actual. Estas son poco más que generalizaciones apresuradas e infundadas, que nos dicen, si acaso, solo sobre el estado de la mente y los sentimientos de Russell en su obvia antipatía emocional hacia los cristianos. Pero entonces esto nos deja cara a cara con una falacia final y devastadora en el caso de Russell contra el cristianismo. Él usó de un doble estándar y una petición especial implícita en su razonamiento. Russell deseaba culpar a los cristianos por el factor emocional en sus compromisos de fe, y sin embargo él mismo, Russell, evidenció un factor emocional similar en su propio compromiso personal anticristiano. De hecho, Russell apeló abiertamente a los sentimientos emocionales de coraje, orgullo, libertad y estima de sí mismo como base para que su audiencia se abstuviera de ser cristiana. De manera similar, Russell trató de reprender a los cristianos por su maldad, como si pudiera haber algo así dentro de la cosmovisión de Russell, por su crueldad, guerra, inquisiciones, etc. Sin embargo, Russell no se detuvo ni por un momento para reflexionar sobre la crueldad y la violencia de los no cristianos a lo largo de la historia. Todo esto es convenientemente barrido bajo la alfombra en el hipócrita desprecio de Russell por los errores morales de la Iglesia cristiana. En el ensayo de Russell, ¿Por qué no soy cristiano?, nos revela que incluso la élite intelectual de este mundo es refutada por sus propios errores al oponerse a la verdad de la fe cristiana. No hay credibilidad en un desafío al cristianismo que evidencie conjeturas prejuiciosas, falacias lógicas, prejuicios filosóficos, conductas que traicionan las creencias profesadas y presuposiciones que no concuerdan entre sí. ¿Por qué Russell no era cristiano? Dado a su débil esfuerzo de crítica, habría que concluir que no fue por razones intelectuales. 30. El problema del mal. Queremos pasar ahora a examinar algunas de las objeciones recurrentes y más básicas que se plantean contra la fe cristiana por parte de aquellos que no están de acuerdo con la cosmovisión bíblica, antagonistas intelectuales, despreciadores cultos o religiones en competencia. Nuestro objetivo será sugerir cómo un método presuposicional de apologética respondería a este tipo de argumentos contra el cristianismo, o alternativas al mismo, como filosofía de vida, conocimiento y realidad. Quizás el desafío más intenso, doloroso y persistente que los creyentes escuchan acerca de la verdad del mensaje cristiano viene en la forma de lo que se llama el problema del mal. El sufrimiento y el mal que vemos en nuestro alrededor
parece girar contra la existencia de Dios, al menos un Dios que es a la vez benevolente y todopoderoso. Muchos piensan que este es el más difícil de todos los problemas a los que se enfrentan los apologistas. No solo por la aparente dificultad lógica dentro de la perspectiva cristiana, sino también por la perplejidad personal que cualquier ser humano sensible sentiría cuando se enfrenta a la terrible miseria y a la maldad que se puede encontrar en el mundo. La inhumanidad del hombre hacia el hombre es notoria en todas las épocas de la historia y en todas las naciones del mundo. Hay una larga historia de opresión, humillación, crueldad, tortura y tiranía. Encontramos guerras y asesinato, codicia, lujuria, deshonestidad y mentiras. Nos encontramos con el miedo y el odio, la infidelidad y la crueldad, la pobreza y la hostilidad racial. Además, incluso en el mundo natural nos encontramos con tanto sufrimiento y dolor aparentemente innecesario y defectos congénitos, parásitos, ataques de animales violentos, mutaciones radioactivas, enfermedades debilitantes, cáncer mortal, inanición, lecciones discapacitantes, tifones, terremotos y otros desastres naturales. Cuando el incrédulo mira a esta infeliz valle de lágrimas, siente que hay una fuerte razón para dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué debería haber tanta miseria? ¿Por qué debería distribuirse de una manera tan aparentemente injusta? ¿Es esto lo que usted permitiría si fuese Dios y pudiera evitarlo? Tomando el mal con seriedad. Es importante para el cristiano que reconozca, de hecho, que insista, la realidad y la seria naturaleza del mal. El tema del mal no es simplemente un juego intelectual de salón, un asunto frío, una discusión antojadiza o relativista de ver las cosas de cierta manera. El mal es real, el mal es horrible. Solo cuando llegamos a estar emocionalmente cargados e intelectualmente apasionados con respeto a la existencia del mal podemos apreciar la profundidad del problema que los no creyentes tienen con la cosmovisión cristiana. Pero, de igual manera, nos damos cuenta por qué el problema del mal termina confirmando la perspectiva cristiana en lugar de debilitarla. Cuando hablamos acerca del mal con los no creyentes, es crucial que ambos bandos jueguen con aplomo. El mal debe ser tomado con seriedad, como mal. Un pasaje bien conocido de la pluma del novelista ruso Dostoyevsky inmediatamente sacude nuestras emociones y nos hace ser insistentes con respecto a la maldad de los hombres. Por ejemplo, los hombres que son crueles con los niños pequeños. Se encuentra en su novela Los hermanos Karamazov. Iván le presenta su queja al Yoja. La gente habla algunas veces de crueldad bestial, pero eso es un gran insulto y una gran injusticia para las bestias. Una bestia nunca puede ser tan cruel como un hombre, tan artísticamente cruel. He reunido mucha información con respecto a los niños rusos. Hubo una pequeña niña de 5 años que era odiada por su padre y su madre. Como ves, debo repetirlo una vez más, es una característica peculiar de mucha gente. Este encanto por torturar a los niños y solamente a los niños. Es justamente su indefensión lo que tienta al torturador. Justo la confianza angelical del niño que no tiene refugio ni atractivo lo que enciende el fuego en su sangre vil. Esta pobre niña de 5 años se hallaba sujeta a toda tortura posible por aquellos padres estudiados. La golpean, la azotan, le dan de puntapiés sin ninguna razón hasta que su cuerpo quede todo magullado. Luego recurrían a mayores refinamientos de crueldad. La encerraban toda la noche en el frío retrete casi congelado.
y para que no molestara durante la noche. Quizá para que no pudiera ser sacada de allí en mitad de la noche. Le embadurnaban el rostro y le llenaban la boca con excremento. Y era su madre la que hacía esto. Y aquella madre podía dormir oyendo los gemidos de esta pobre niña. Puedes entender por qué una pequeña criatura, que ni siquiera puede entender lo que se le ha hecho, golpeaba su pequeño corazón, adolorido con su pequeño puño en medio de la oscuridad y el frío, y desahogaba sus mansas lágrimas, libres de resentimiento, ante el Dios bondadoso para que lo protegiera. ¿Entiendes por qué esta infamia debe suceder así y ser permitida? Vaya, todo el mundo de conocimiento no vale la oración de aquella pequeña niña de querido y amoroso Dios. Imagine que está creando una estructura de destino humano con el objetivo de hacer feliz a los hombres al final de la carrera, dándoles paz, reposo al fin, pero que fuese esencial e inevitable torturar hasta la muerte solo a una pequeña criatura, aquella niña que golpea su pecho con su puño, por ejemplo, y fundamentar aquel edificio sobre sus lágrimas no vengadas. ¿Consentirías tú en ser el arquitecto con esas condiciones? Dime y di la verdad. No, yo no estaría de acuerdo, dijo Alojocha suavemente. Incidentes y soliloquios como este podrían multiplicarse una y otra vez. Ellos provocan una indignación moral en nuestro interior. También provocan una indignación moral en el no creyente. Y ese hecho no debe ser despreciado por el apologista. Una vez, mientras estaba haciendo un programa de radio con llamadas al aire, un oyente se tornó sumamente malicioso cuando dije que debíamos adorar y alabar a Dios. El oyente que llamaba quería saber cómo alguien podría adorar a un Dios que permitía el abuso sexual y la mutilación de un bebé, tal como el niño que el oyente había visto en cierta fotografía presentada en una corte judicial en el juicio de algún espécimen horrible de la humanidad. La descripción era escalofriante y seguramente evocaba repulsión en cualquiera que la escuchara. Sabía que el oyente tenía el propósito de presionar fuertemente su hostilidad contra el cristianismo, pero en realidad yo estaba muy contento de que el oyente estuviese tan airado. Él estaba tomando el mal con seriedad. Su condena del abuso de aquel niño no era para él simplemente un asunto de preferencia personal. Por esa razón me di cuenta que no sería difícil mostrar por qué el problema del mal no es realmente un problema para el creyente, sino más bien para el no creyente. Tocaré este tema un poco más adelante. Seguimos con este título: el mal como un problema lógico. El problema del mal no siempre ha sido entendido apropiadamente por los apologistas cristianos. Algunas veces han reducido la dificultad del desafío del no creyente al cristianismo, concibiendo el problema del mal como simplemente una enfadada presentación de evidencia contraria a la supuesta bondad de Dios. Es como si los creyentes profesaran la bondad de Dios, pero luego los no creyentes tienen sus contraejemplos. ¿Quién presenta el mejor caso a partir de los hechos a nuestro alrededor? El problema se presenta de manera imprecisa, como un asunto de quién tiene la evidencia más fuerte de su lado en contra del desacuerdo. Por ejemplo, leemos a un apologista popular decir esto con respecto al problema del mal. Pero el análisis final, la evidencia a favor de la existencia del bien, Dios, no se ve vaciada por la anormalidad del mal. ¿Y por qué no? El mal sigue siendo un problema desconcertante,
Pero la fuerza del misterio no es suficiente como para demandar que desechemos la evidencia positiva a favor de Dios, de la realidad del bien. Aunque no podemos explicar la existencia del mal, esa no es razón para que desechemos la evidencia positiva a favor de Dios. Esto minimiza seriamente la naturaleza del problema del mal. No es simplemente asunto de sopesar la evidencia positiva en contra de la evidencia negativa a favor de la bondad en el mundo de Dios o en el plan de Dios, digamos la redención, etc. El problema del mal es un reto mucho más serio que ese a la fe cristiana. El problema del mal asciende hasta convertirse en la acusación de que existe una incoherencia lógica en la perspectiva cristiana, sin importar cuánto mal haya en el universo comparado con cuánta bondad puede encontrarse. Si el cristianismo es lógicamente incoherente, ninguna cantidad de evidencia positiva y basada en los hechos puede salvar su verdad. La inconsistencia interna haría por sí misma que la fe cristiana llegara a ser intelectualmente inaceptable, aun aceptando que podría haber una gran cantidad de indicadores o evidencia en nuestra experiencia a favor de la existencia de la bondad o de Dios, considerados de otra manera. El filósofo del siglo XVIII, David Hume, expresó el problema del mal de una manera fuerte y desafiante. ¿Está Dios dispuesto a impedir el mal? Pero no es capaz. Entonces es impotente. ¿Es capaz pero no está dispuesto? Entonces es malvado. ¿Es capaz y al mismo tiempo está dispuesto? ¿De dónde entonces viene el mal? Lo que Hume estaba argumentando es que el cristiano no puede aceptar de manera lógica estas tres premisas. Dios es todopoderoso, Dios es absolutamente bueno, y sin embargo el mal existe en el mundo. Si Dios es todopoderoso, entonces debe ser capaz de impedir o eliminar el mal, si lo desea. Si Dios es absolutamente bueno, entonces ciertamente desea impedir o eliminar el mal. Sin embargo, es innegable que el mal existe. George Smith declara el problema de esta manera en su libro Ateísmo. El caso en contra de Dios. Brevemente, el problema del mal es este. Si Dios sabe que hay mal, pero no puede impedirlo, entonces no es omnipotente. Si Dios sabe que hay mal y puede impedirlo, pero no desea hacerlo, no es omnibenévolo. Smith piensa que los cristianos no pueden, de manera lógica, tener ambas cosas. Dios es completamente bueno, lo mismo que completamente poderoso. Por lo tanto, la acusación que los no creyentes hacen es que la cosmovisión cristiana es incoherente. Adopta premisas que son inconsistentes unas con otras, dado el problema del mal en este mundo. El no creyente argumenta que incluso si aceptara las premisas de la teología cristiana, sin importar la evidencia a favor o en contra de ella individualmente, esas premisas no coordinan unas con otras. El problema del cristianismo es un problema interno, un defecto lógico que incluso el creyente debe reconocer, en tanto de manera realista admita la presencia del mal en el mundo. Si piensa que este mal es incompatible, ya sea con la bondad de Dios o con el poder de Dios. ¿Para quién es el mal un problema lógico? Debiese ser obvio, después de un poco de reflexión, que no puede haber un problema del mal que presionar en contra de los creyentes cristianos a menos que uno pueda legítimamente afirmar la existencia del mal en este mundo. Ni siquiera hay un problema evidentemente lógico en tanto que tengamos solamente estas dos premisas con las cuales tratar. Primero, Dios es completamente bueno y segundo, Dios es completamente poderoso. Estas dos premisas en sí mismas no crean ninguna contradicción. El problema surge únicamente cuando añadimos la premisa 3. El mal existe. Sucede. Por consiguiente, es crucial para el caso del no creyente
en contra del cristianismo, hallarse en posición de afirmar que hay mal en el mundo, para señalar hacia algo y tener el derecho a evaluarlo como un ejemplo del mal. Si fuese el caso que ningún mal existe o suceda jamás, es decir, lo que la gente inicialmente cree que es mal no puede ser considerado mal de manera razonable, entonces no hay nada inconsistente con la teología cristiana que requerirá una respuesta. ¿Qué quiere dar a entender el no creyente cuando habla de bien? ¿O por cuál estándar determina el no creyente lo que puede aceptarse como bueno? De modo que el mal sea definido o identificado consecuentemente. ¿Cuáles son las presuposiciones en términos de las cuales el no creyente hace algún juicio moral, cualquiera que éste sea? Quizá el no creyente asuma como bueno cualquier cosa que reciba la aprobación pública. Sin embargo, sobre tal base la declaración, la vasta mayoría de la comunidad aprobó efusivamente el hecho malvado y se unió a él. Nunca podría tener sentido. El hecho que una gran cantidad de personas se sienta de una cierta manera no convence a nadie, o no debiese ser así racionalmente, de que este sentimiento acerca de la bondad o maldad de algo sea correcto. Después de todo, la ética no se reduce a una cuestión de estadística. De manera ordinaria, la gente piensa con respecto a la bondad de algo como provocando su aprobación. En lugar de que su aprobación se constituya en su bondad, aún los no creyentes actúan como si hubiese rasgos, acciones o cosas personales que poseen la propiedad de bondad o maldad, independientemente de las actitudes, creencia o sentimiento que la gente tenga con respecto a estos rasgos, acciones o cosas. Hay incluso más problemas con tomar el bien como si fuese cualquier cosa que evoque la aprobación del individuo, más bien que el público en general. Esto no solamente se reduce al subjetivismo, implica de manera absurda que no hay dos individuos que puedan hacer juicios éticos idénticos. Cuando William dice que ayudar a los huérfanos es algo bueno, no estaría diciendo lo mismo que cuando Ted dice ayudar a los huérfanos es algo bueno. La declaración de William significa ayudar a los huérfanos produce la aprobación de William, mientras que lo de Ted significaría ayudar a los huérfanos evoca la aprobación de Ted, que son dos cosas totalmente diferentes. Esta perspectiva no solamente haría imposible que dos personas hicieran juicios éticos idénticos, de igual manera implicaría de forma absurda que los propios juicios éticos de una persona nunca podrían estar errados, a menos que sucediera que él mismo malinterpretara sus propios sentimientos. El no creyente podría volverse entonces hacia un entendimiento instrumental o consecuencial de lo que constituye la bondad objetiva o el mal. Por ejemplo, una acción o característica es buena si tiende a alcanzar un cierto fin, como la felicidad más grande del mayor número. La irrelevancia de tal noción para hacer determinaciones éticas es que uno necesitaría ser capaz de sopesar y comparar la felicidad, lo mismo que ser capaz de calcular todas las consecuencias de cualquier acción o características dada. Esto es simplemente imposible para las mentes finitas, incluya con la ayuda de computadoras. Pero más devastadora aún es la observación de que el bien puede ser tomado como cualquier cosa que promueva la felicidad general solamente sí. Es el caso antecedente. La felicidad generalizada es en sí misma buena. Cualquier teoría de ética que se enfoca en la bondad de alcanzar un cierto fin o consecuencia tendría sentido solo si puede establecer que el fin seleccionado o consecuencia es un fin bueno y digno de ser buscado y promovido. Tarde o temprano las teorías instrumentales del bien
deben abordar el asunto de la bondad intrínseca para poder determinar correctamente cuáles deberían ser sus metas. Filosóficamente hablando, el problema del mal resulta ser, por lo tanto, un problema para el mismo no creyente, con objeto de usar el argumento del mal en contra de la cosmovisión cristiana. El no creyente debe primero ser capaz de mostrar que sus juicios respecto a la existencia del mal son significativos, que es precisamente lo que su cosmovisión incrédula es incapaz de hacer. Entonces, ¿acaso el no creyente toma en serio el mal después de todo? Los no creyentes se quejan de que ciertos hechos llenos respecto a la experiencia humana son inconsistentes con las creencias teológicas cristianas acerca de la bondad y el poder de Dios. Tal requiere que el no cristiano afirme la existencia del mal en este mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que en realidad se ha propuesto aquí? Tanto el creyente como el no creyente querrán insistir en que ciertas cosas son malas. Por ejemplo, los casos de abuso infantil, como aquellos ya mencionados. Y hablarán como si tomasen con seriedad tales juicios morales, no simplemente como expresiones de gusto, preferencia u opinión subjetiva personal. Insistirán en que tales cosas son verdaderamente, objetivamente, intrínsecamente malas. Incluso los no creyentes pueden ser sacudidos de sus fáciles y simplistas posiciones relativismo ante atrocidades morales como la guerra, la violación y la tortura. Pero la pregunta, lógicamente hablando, es cómo el no creyente puede hablar y actuar con sentido al tomar el mal con seriedad, no simplemente como algo inconveniente o desagradable, o como algo contrario a sus deseos. ¿Qué filosofía del valor o la moralidad puede ofrecer el no creyente que haga significativa la condena de tal atrocidad como algo objetivamente malo? La indignación moral que expresa a los no creyentes cuando se encuentran con las cosas malas que transpiran en este mundo no se articula con las teorías éticas de los no creyentes que exponen. Teorías que prueban ser arbitrarias, subjetivas o meramente utilitaristas o relativistas en carácter. En la cosmovisión del no creyente, no hay una buena razón para decir que algo es malo por naturaleza, sino solamente por decisión o sentimiento personal. Esa es la razón por la cual me animo cuando veo a los no creyentes indignarse mucho con alguna acción mala como un asunto de principio. Tal indignación requiere recurrir al carácter absoluto, inmutable y bueno de Dios para que el asunto tenga sentido filosófico. La expresión de indignación moral no es sino evidencia personal de que los no creyentes conocen a este Dios en lo más profundo de sus corazones. Se rehúsan a dejar que los juicios respecto al mal se vean reducidos al subjetivismo. Cuando el creyente reta al no creyente sobre este punto, probablemente el no creyente cambie de dirección y trate de argumentar que el mal se basa en últimas instancias en el razonamiento o en las decisiones humanas, siendo así relativo al individuo o a la cultura. Y en ese punto el creyente debe enfatizar con fuerza la incoherencia lógica en el conjunto de creencia del no creyente. Por un lado, cree y habla como si alguna actividad, el abuso infantil, es algo equivocado en sí mismo, pero por otro lado cree y habla como si esa actividad es errónea solamente si el individuo o la cultura escoge algún valor que es inconsistente con ella. Placer, la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas, la libertad. Cuando el incrédulo profesa que las personas determinan los valores éticos por ellos mismos,
el no creyente sostiene implícitamente que aquellos que cometen mal en realidad no están haciendo nada malo, dado los valores que han escogido para ellos mismos. De esta manera, el no creyente, quien está indignado por la maldad, suple las premisas mismas que filosóficamente aprueban y permite tal conducta, aun cuando al mismo tiempo el no creyente desea insistir en que tal conducta no es permitida, que es mala. Lo que encontramos entonces es que el no creyente debe secretamente descansar en la cosmovisión cristiana con el objetivo de que su argumento tenga sentido a partir de la existencia del mal, el cual es lanzado en contra de la cosmovisión cristiana. El antiteísmo presupone el teísmo para presentar su caso. De modo que el problema del mal es un problema lógico para el no creyente, en lugar de serlo para el creyente. Como cristiano puedo presentar mi caso de manera significativa por mi repugnancia y condenación moral del abuso infantil. El no cristiano no puede hacer esto. Esto no quiere decir que puedo explicar por qué Dios hace todo lo que hace al planear la miseria y la maldad en este mundo. Significa simplemente que la indignación moral es consistente con la cosmovisión del cristianismo, sus presuposiciones básicas con respecto a la realidad, el conocimiento y la ética. Al final, la cosmovisión del no cristiano, de cualquier variedad, no puede explicar tan indignación moral, no puede explicar el objetivo y la naturaleza inmutable de nociones morales como el bien y el mal. De modo que el problema del mal es precisamente un problema filosófico para el no creyente. A los no creyentes se les requerirá que apelen a las mismas cosas contra las cuales argumentan, un sentido divino y trascendente de ética, con el objetivo de justificar su argumento. Resolviendo la supuesta paradoja. El no creyente podría protestar en este punto que incluso si él como un no cristiano no puede explicar significativamente la visión de que el mal existe objetivamente, sin embargo todavía queda una paradoja en el conjunto de creencias que constituye la propia cosmovisión del cristiano. Dada su filosofía y compromisos básicos, el cristianismo ciertamente puede afirmar, y en verdad así lo hace, que el mal es real y no obstante el cristianismo también cree cosas acerca del carácter de Dios que juntas parecen incompatibles con la existencia del mal. El no creyente podría argumentar que independientemente de la incapacidad ética de su propia cosmovisión, el cristiano todavía se halla en los propios términos del cristiano, encerrando en una posición lógicamente incoherente al mantener las tres preposiciones siguientes. Primero, Dios es completamente bueno. Segundo, Dios es todopoderoso. Y tres, el mal existe. Sin embargo, aquí el crítico pasa por alto una manera perfectamente razonable de afirmar todas estas tres proposiciones. Si el cristiano presupone que Dios es perfecto y completamente bueno, como la Escritura requiere que hagamos, entonces está comprometido a evaluar todo en su experiencia a la luz de esa proposición. Por consiguiente, cuando el cristiano observa eventos o cosas malas en el mundo, puede y debiese retener la consistencia con su presuposición con respecto a la bondad de Dios, infiriendo ahora que Dios tiene una razón moralmente buena para el mal que existe. Dios ciertamente debe ser todopoderoso para ser Dios. No se ha de pensar de Él como alguien abrumado o frustrado por el mal en el universo. Y Dios es ciertamente bueno, profesará el cristiano, de modo que cualquier mal que encontremos debe ser compatible con la bondad de Dios. Esto es solo para decir que Dios ha planeado eventos malos por razones que son moralmente encomiables y buenas. Para decirlo de otra manera, la aparente paradoja creada por los anteriores tres proposiciones
se resuelve fácilmente añadiéndoles esta cuarta premisa. 4. Dios tiene una razón moralmente suficiente para el mal que existe. Cuando se sostiene todas estas 4 premisas, no se encuentra una contradicción lógica, ni siquiera una aparente. Es precisamente parte del caminar de fe del cristiano y de su crecimiento en la santificación. Derivar la proposición número 4 como la conclusión de las proposiciones 1, 2 y 3. Piense en Abraham cuando Dios le ordenó que sacrificara a su único hijo. Piense en Job cuando perdió todo lo que le daba a su vida felicidad y placer. En cada caso, Dios tuvo una razón perfectamente buena para la miseria humana involucrada. Para ellos, fue una marca distintiva o un logro de fe el no flaquear en su cosmovisión respecto a la bondad de Dios. A pesar de no ser capaces de ver o entender por qué Él les estaba haciendo lo que les hacía. De hecho, incluso en el caso de crimen más grande de toda la historia, la crucifixión del Señor de Gloria, el cristiano profesa que la bondad de Dios no fue inconsistente con lo que llevaron a cabo las manos de hombres impíos. ¿Fue una maldad la muerte de Cristo? Ciertamente. ¿Tuvo Dios una razón moralmente suficiente para ello? Igualmente cierto. Con Abraham declaramos, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18:25. Y esta bondad de Dios está más allá de todo desafío. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. El problema no es lógico, sino psicológico. Resulta ser que el problema del mal no es una dificultad lógica después de todo. Si Dios tiene una razón moralmente suficiente para el mal que existe, como la Biblia enseña, entonces su bondad y poder no se ven desafiados por la realidad de eventos y cosas de maldad en la experiencia humana. El único problema lógico que surge en relación con las discusiones del mal es la incapacidad filosófica del no creyente para dar razón de la objetividad de sus juicios morales. El problema que los hombres tienen con Dios cuando se enfrentan cara a cara con el mal en el mundo no es un problema lógico o filosófico, sino más bien un problema psicológico. Podemos encontrar emocionalmente muy fuerte el tener fe en Dios y confiar en su bondad y poder cuando no se nos da la razón por la cual nos suceden las cosas malas a nosotros y a otros. Instintivamente pensamos dentro de nosotros, ¿por qué sucedió eso tan terrible? Los no creyentes también claman internamente por una respuesta a tal pregunta, pero Dios no siempre la provee. De hecho, muy raras veces. A los seres humanos una explicación para el mal que experimentan u observan. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, Deuteronomio 29:29. Puede ser que no seamos capaces de entender los caminos sabios y misteriosos de Dios, incluso si Él nos la contara, Isaías 55:9. Sin embargo, permanece el hecho que no nos ha contado por qué la miseria, el sufrimiento y la injusticia son parte de su plan para la historia y para nuestras vidas individuales. De modo que la Biblia nos llama a confiar en que Dios tiene una razón moralmente suficiente para el mal que se encuentra en el mundo. Pero no nos dice cuál es esa razón suficiente. El creyente a menudo batalla con esta situación, caminando por fe en lugar de caminar por vista. Sin embargo, el no creyente encuentra esta situación intolerable para su orgullo, sentimiento o racionalidad. Se rehúsa a confiar en Dios. No va a creer que Dios tiene una razón moralmente suficiente para el mal que existe, a menos que al no creyente se le dé esa razón para su propio examen y evaluación. Para decirlo en pocas palabras, el no creyente no va a confiar en Dios a menos que Dios se subordine a la autoridad intelectual
y a la evaluación moral del no creyente, a menos que Dios acepte en cambiar de lugar con el pecador. El problema del mal se reduce a la pregunta de si una persona debiese tener fe en Dios y su palabra, o más bien colocar la fe en su propio pensamiento y valores humanos. Finalmente, se convierte en una cuestión de autoridad última en la vida de una persona. Y en ese sentido, la manera en que los no creyentes batallan con el problema del mal no es sino un testimonio continuado de la manera en que el mal entró en la historia humana en primer lugar. La Biblia indica que el pecado y toda su miseria acompañantes entraron a este mundo por medio de la primera transgresión de Adán y Eva. Y la cuestión con la que Adán y Eva fueron confrontados entonces fue precisamente la cuestión que los no creyentes enfrentan hoy. ¿Debiésemos tener fe en la palabra de Dios simplemente porque Él así lo dijo? ¿O debiésemos evaluar a Dios y su palabra sobre la base de nuestra propia autoridad intelectual y moral última? Dios les ordenó a Adán y Eva que no comieran del cierto árbol, probándoles para ver si intentarían definir el bien y el mal por ellos mismos. Satanás se acercó y desafió la veracidad de Dios, sugiriendo que tenía motivos impuros para impedírseles a Adán y Eva el disfrute del árbol. Y en ese punto el curso total de la historia humana dependió de si Adán y Eva confiaran y presupondrían la bondad de Dios. Puesto que no lo hicieron, la raza humana ha sido vestida con demasiados tormentos, demasiados dolorosos para ser enumerados. Cuando los no creyentes rehúsan aceptar la bondad de Dios sobre la base de su propia autorrevelación, simplemente perpetúan la fuente de todas las aflicciones humanas. En lugar de resolver el problema del mal, resultan ser parte del problema. Por lo tanto, no se debiese pensar que el problema del mal es algo como una base intelectual para una falta de fe en Dios. Es más bien simplemente la expresión personal de tal creencia de fe. Lo que descubrimos es que los no creyentes que desafían la fe cristiana terminan razonando en círculo, debido a que carecen de fe en Dios. Comienzan a argumentar que el mal es incompatible con la bondad y el poder de Dios. Cuando se les presenta con una solución lógicamente adecuada y bíblica respaldada al problema del mal, Dios tiene una razón moralmente suficiente, aunque no revelada, para el mal que existe. Se rehúsan a aceptarla, y una vez más debido a su falta de fe en Dios. Preferirían quedarse con la incapacidad de dar una explicación de cualquier juicio moral de cualquier índole sobre si las cosas son buenas o malas, en lugar de someterse a la autoridad moral, última e inmutable de Dios. Ese es un precio demasiado alto que pagar, tanto filosófica como personalmente. Así concluimos la segunda parte de la sección 5. En nuestro próximo episodio empezaremos con el capítulo 31, titulado El problema de conocer lo sobrenatural.